endometriosis. Está Emilio Gasivi para charlar con nosotros de este tema tan, pero tan importante. Emilio, buen día, ¿cómo estás? Andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Emilio? Bien, bien, muy bien. Arranquemos por, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que desde el punto de vista del médico, antes de que vayamos al paciente, es enigmática, es compleja, es un desafío. No es una enfermedad 1 más 1, 2, la resuelvo así. Siempre es interesante porque tiene ángulos inesperados y siempre tenés que pensar, no podés simplemente aplicar un protocolo y así se hace. La endometriosis es una enfermedad que consiste en que el tejido que está en la capa del medio del útero, que es el endometrio, que normalmente en un ciclo normal crece para transformarse en el colchón a donde iría a parar un embrión en caso de que haya un embarazo, y que en caso de que ese embarazo no ocurra, cuando termina el ciclo y caen las hormonas, se descascara y sale ese tejido junto con sangre, que es lo que llamamos menstruación. Qué lindo, fácil, normal. Bueno, pero ese tejido está allí, dentro de las paredes del útero, y sale con la menstruación. Si ese tejido, que es endometrio, que está en las paredes internas del útero y a donde va a sentarse el embrión, etcétera, etcétera, apareciera fuera de ese lugar, por ejemplo, alrededor de las trompas, por ejemplo, en la superficie del ovario, por ejemplo, alrededor de una tripa, etcétera, etcétera, por ejemplo, pueden haber localizaciones distantes también, en la nariz, son formas más raras. En cualquier otro lugar que aparezca ese tejido llamado endometrio, que no sea en el interior de la pared del útero, es la enfermedad llamada endometriosis. Ahora bien, la mayoría de las veces, si bien están anecdóticos estos casos en la nariz, sangra una vez por mes por la nariz, o tose, porque lo tiene el pulmón, tose, sangre una vez por mes, etcétera, etcétera, que es raro y forma parte más del show business que existe, pero que no es tan frecuente. La mayoría de las veces, cuando ese tejido no está en el interior del útero, está alrededor y por ahí cerca. ¿Cuál es el tema? No entro en el por qué pasa eso, porque eso es buenísimo para nosotros los médicos, sentarnos en una mesa y darnos coscachos sobre la teoría de cómo puede ser que pasó esto, qué sé yo. Hay 3 o 4. La más obvia y la más fácil de entender, incluso la más fácil para explicársela al público, pero no explica todo, es la menstruación retrógrada. Es decir, en el momento en el que está cayendo la menstruación, hacia afuera también vuelve por las trompas cierta cantidad de sangrado con algunos trocitos de ese endometrio. Y a la misma manera que vos agarrás y tenés champas de pasto que la sacás acá y la colocás allá y ese pasto empieza a crecer, esos trocitos de endometrio que refluyen por las trompas hacia adentro, como que se regeneran. Exactamente, se implantan, se llama teoría del implante. Se implantan y empiezan a desarrollarse en el lugar donde no va. Entonces, esa que es la menstruación retrógrada ha sido probada metodológicamente, porque si vos agarrás los primates, los monos, por ejemplo, tienen el mismo tipo de ciclo que nosotros, y vos bloqueás la menstruación y obligás a la menstruación a volverse hacia adentro e inexorablemente provocás endometriosis. O sea, cuando la cantidad de carga de ese tejido con sangre se vuelve hacia adentro de manera masiva, sí o sí provoca endometriosis. O sea, que ya sabemos que hay una forma segura de verificar que eso ocurre de cierta manera, que es la menstruación retrógrada puede producir endometriosis. Ok. Pero no siempre se puede explicar de esa manera. Lo de la nariz, lo del coso, o sea, ¿cómo? Entonces quiere decir que bajo ciertas condiciones ese trocito de tejido podría entrar al sistema sanguíneo y como si se tomara unos bondi, se va a otro lado y se implanta, pero se implanta lejos. Puede ser. Puede ser que el tejido que está alrededor del útero y las trompas, etcétera, que es como un tejido que tiene memoria embrionaria, lo voy a decir de una manera más tosca, los colegas me van a decir que estoy denigrando el origen, para que se entienda, la metaplasia celómica. Bueno, se dirige hacia un tipo de tejido para el cual no está preparado y hace ese tipo de tejido como si fuera una especie de formación de nuevo de ese tejido a partir de un tejido que tiene potencialidad de volverse casi cualquier cosa por allí. Puede ocurrir también. En fin, cualquiera de 3 o 4 teorías que andan dando vuelta y que son más o menos plausibles, terminan provocando que haya endometrio donde no debe estarlo. ¿Y eso qué causa? Bueno. ¿Qué riesgos? Hay algunas pacientes que tienen eso y no lo saben y no tienen ningún síntoma. Si no está buscando quedarse embarazada, no le ha costado quedarse embarazada, podría ocurrir que tenga eso y no tenga síntomas como dolor en la menstruación o dolor en las relaciones sexuales, podría. Hay un tercio que no tienen, son hallazgos. Entras a la pelvis por otra razón, un apéndice, y te encontrás con unos focos ahí de tejido que sí, che, llama el cirujano, fíjense porque esta paciente acabo de verle algo ahí que no... Bueno. O sea, puede ser un hallazgo, ok.
Pero en general, si lo vas a ver desde el punto de vista de la sintomatología, ese tejido como cíclicamente está alargando su gotita de sangre hacia adentro, porque la champa de pasto, siguiendo la metáfora, no, la analogía, Sí. crece como el pasto en el sector central. Y una vez por mes, cuando el pasto en el sector central se descascara para salir con la menstruación, el pasto en el lugar en donde no está también se descascara y produce un pequeño sangrado interno. Claro. Ese sangrado interno, si bien no es infeccioso, ni produce una infección, ni nada, produce inflamación, porque no debería estar allí. Exacto. Todo ese proceso inflamatorio genera adherencias, pegote, la trompa se vuelve sobre sí misma para pegotearse arriba del foco, el foco y el ovario se pegan sobre la trompa, el intestino se pega sobre esa champa que no tiene que estar allí. A veces ese foco se mete dentro del ovario y empieza a crecer haciendo una bola de menstruación, por llamarla de alguna manera, dentro del ovario, que es lo que se conoce como quiste chocolate, porque es sangre menstrual vieja, acumulada, y como la sangre antigua tiene un color oscuro porque se oxida, parece mousse de chocolate. Los síntomas puntuales para quienes Ahí está. padecen, Entonces, una ¿cuáles vez son? que ya entramos en esa categoría, los síntomas son bastante claros. Lo vas a tener, primero, dolor en las menstruaciones, que, como me enseñaba mi papá, ¿me entendés? Decía, dolor, bueno, pero dolor. Primero, sacarle a la población, la idea de que el dolor menstrual es parte de la feminidad. Eso es mentira. La menstruación no tiene que doler. Si son mujeres... No, para. La menstruación molesta. puede molestar un poco, Molesta. pero no tiene que doler. No es inherente a la condición bancátela. Es un síntoma. No. Si no, no va a consultar nunca. Claro. Segundo, Que no debe es lo doler. mismo hablar de un dolorcito Debería. que más o menos es el mismo todos los meses y hace 10 años que no ha tenido modificaciones, que algo que vos notás, y esto es término médico, pero lo vamos a traducir al lenguaje entendible, es que ha ido aumentando con el paso del tiempo y que nunca ha cedido. Entonces, lo que sea que lo está causando solo empeora. Entonces, yo recuerdo que a los 16 años me molestaba un poco y me tomaba un par de analgésicos y con eso zafaba. Pero ahora ya no hay nada con que me lo pueda sacar al dolor. Entonces vos decís, crónico, porque no es un dolor de ayer o antes de ayer, ya tiene un tiempo, y es progresivo, porque ha ido empeorando. Con esos dos temas te estás endometriosis, obvio, número uno. También puede ser que debido al lugar en donde esté esa champita de endometrio que no debería estar allí, puede molestar durante la relación sexual. No la molestia de la penetración porque tiene un poco de flujo o vulvovaginitis o ardor, no, donde pega el pene adentro porque lo que está empujando es esas inflamaciones alrededor de la champa que está donde no tiene que estar. Entonces, cuando el pene pega y tira de allí, lo que la paciente siente es dolor en la parte última de la penetración. Claro. Y de hecho, como hay ciertas posiciones que tienen un nivel de penetración más alto que otra, por ejemplo, yo iba a decir genu pectoral, pero bueno, del perrito le dicen en la calle. Son las Sí. 10 de la mañana. Bueno, ustedes llaman a un médico, el médico va a hablar. Quiero un montón, Yo le digo, pero bueno, está bien, 10:45. que googleen posición genu pectoral y listo, Ok, ¿me entendés? Yo te digo, perfecto, genu sí, pectoral que lo es... googleen, ok. No, a ver, ¿cómo es? Tienen mayor nivel de penetración, entonces duelen Sí. más. Pero esa pregunta la tenés que hacer bien. Porque, por ejemplo, yo le explico a los residentes, si van a preguntar, ¿le molestan las relaciones sexuales? La paciente va a decir, no. ¿Tiende usted a esquivar cierta posición? Ah, sí. No, claro. Lo que pasa es que hace años yo noté que en esa posición me molestaba. Y hasta donde yo sé, la gente no tiene relaciones sexuales para tener dolor. No. O sea que inconscientemente va derivando sus posiciones y su Una actividad alarma. sexual a donde no le duele. Exacto, Obviamente. exacto, Entonces no es simplemente, bueno, ¿le molestan las relaciones sexuales? No, listo. No tiene dispareunia. No. Fíjate porque es posible que la paciente inconsciente, involuntariamente ha ido modificando su forma de tener relaciones debido a la enfermedad. Claro. Tercero, puede que no tenga síntomas como el dolor o puede que sí, pero en algún momento todo ese pegote genera alteraciones internas que le van a llevar Exacto. a que le dificulte el embarazo. ¿Por qué? ¿Tapa las trompas? No necesariamente. ¿Y entonces? Y entonces lo que produce es lo que nosotros llamamos normalmente una desorganización arquitectural o anatómica. ¿Va? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las cosas están, pero no están como deberían estar para funcionar. A ver, seamos más claros. Claro. No tengo espacio y capaz que esto me va a ir muy mal en el ejemplo, pero lo voy a intentar. Cuidado, a ver. A ver. Lo voy a qué- intentar. Te Esto tengo es una miedo. silla. Esto es una silla. Sí, Sí. sí. ¿Estamos seguros que es una silla? Sí. ¿Y qué hace? Me sostiene a mí mientras estoy Sí. sentado. Sí. Sí. ¿Y ahora? No. ¿Ahora sigue siendo una silla, sí o no? Sí, 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 pero- pero te sostiene. Ah, o sea que si la silla no está como tiene que estar, no me sirve para sentarme. Y no. Correcto. Bueno, lo mismo. O sea, vos vas a hacer una evaluación y los órganos van a estar, pero no van a estar como deben estar.
para que la silla funcione, tiene que estar para que yo me siente. Claro. La trompa está y capaz que está permeable, pero está toda enroscada, adherida a otra Claro, cosa. claro. O Le sea, cuesta cumplir imposibilita. su función. ¿Y qué Más solución el hecho de encontramos? que hay inflamación que lleva a que el óvulo cuando sale para ser captado por la trompa, la cual debería tener movimientos libres para ir y ahí chupar el juguito que escupió el ovario y aspirarlo, y la trompa está toda pegada y adherida y no puede cumplir las funciones como la silla que está doblada, ¿me entendés? Sí, Acostada. sí. Y a su vez ese líquido puede tener un montón de células inflamatorias producto de que la sangre de esa champita que está donde no tiene que estar está liberando procesos inflamatorios que no son un medio ambiente muy Claro. feliz para el óvulo, Se un entiende ambiente el medio panorama, mugriento. Se entiende lo que no debe estar, pero ¿qué hacemos con esas champitas? ¿Se Ah, operan? bueno, qué lindo. ¿Se tratan? ¿Se, Con se hormonas, medican? claro, con- ¿Qué, Ah, ¿Qué hacemos? Qué lindo, Que lindo. las obras Fernando, son- bueno. No, es que está, es Yo que te voy a decir lo que pasa con eso. A ver, Como estás hablando con un médico que tiene 56 años, sí. lo que pasa con eso ha ido teniendo variaciones. Cuando yo empecé a mí me decían, todo tratamiento que le hagas para corregir esa enfermedad anatómicamente es mejoría de probabilidad de embarazo. En ese sentido, mientras más alterada esté la anatomía, mientras más la silla esté hacia abajo y vos te metas al quirófano para devolverla a su posición, mientras más quemes, destruyas o extirpes las champas que están en el lugar incorrecto, hipotéticamente es una línea conceptual lógica. Tenés esta enfermedad, entrás quirúrgicamente por laparoscopia preferentemente, si no Sí. se puede con bisturí, como sea, sacá todo lo que puedas y corregí la anatomía todo lo que puedas. Ok. ¿Y el resultado cuál es? ¿Resultado? ¿Es óptimo? ¿Es bueno? ¿Es en Bueno, ahí el está. tiempo? Cuando yo era joven, por eso está bueno, ¿me entiendes? Seguí siendo Mi joven, papá, Emilio, por favor, mi hablemos decía, en "Sí, Eso está bueno serio. tener 56. No, Por tengo favor, 56 sos años. joven, Es que tuve que dale. cambiar de paradigma a mitad del camino. ¿Por qué? Ah, a ver. Porque eso, si vos sos joven, es la primera vez que tenés ese síntoma y yo entro y te opero y empiezo a sacar las champas donde no están, limpio, pero también me llevo pedacitos del ovario involuntariamente. Entonces, si vos no te quedas embarazada durante un cierto tiempo, la siguiente vez vas a consultar y el problema ya no es solamente que las cosas no están en su lugar, sino que el órgano que ovula y que puede haber estado involucrado en la enfermedad, en este caso el ovario, va progresivamente por el daño que le causa la champita, más el daño que le causé yo con el bisturí o el electro, limpiándolo cada vez habiendo menos. Es decir, yo utilizo siempre mis metáforas. Si vos tenés una barra de queso para hacer sanguchitos, y dice, oh, mira, dice, se puso medio verde en la puntita, ¿me entendés? Pero está buena todavía. Entonces, ¿qué haces? Agarrás el cuchillo Lo cortás. y lo cortás. Sí. Lo que acaba de hacer no es limpiar el queso, acaba de sacar una cantidad de la barra de queso, porque para hacer esa limpieza es inexorable que fetíes una cierta cantidad del queso. No sé si el ejemplo está siendo válido. Después de cierta cantidad de veces que entras a limpiar y a fetear, la barra de queso se te va achicando. Claro. Eso es el ovario. Y a medida que pasa el tiempo y la enfermedad misma va atacando la cantidad de ovario que queda y el cirujano limpiando va atacando la cantidad de ovario que queda, tu siguiente pregunta es, ¿qué estoy tratando? ¿El síntoma? ¿La molestia menstrual? Claro. ¿La molestia de la relación sexual? ¿O el deseo de fertilidad? Exacto. Claro. Porque si lo que estoy tratando es de ayudarla a que se quede embarazada, a lo mejor debería cortar camino, no enceguecerme tanto en tratar las champas fuera de lugar y conseguir con técnicas de fertilidad que se embarace lo más rápido posible. Cosa que luego de que ya sea mamá, si tengo que entrar a limpiar con pico y pala, ya no tenga yo tanta sensación de que podría empeorarle el pronóstico. ¿Implica riesgos estar embarazada con ese panorama? No. O sea, ¿No? a ver, en sí mismo no. Cuesta que obtengas el embarazo Sí. por todas estas condiciones y es posible que haya que ayudarte con tratamiento de fertilidad de distinta naturaleza. Hormonal, por ejemplo. Hormonal, especialmente te sirve para los síntomas y puede que te ayude a quedarte embarazada. Pero en cierto punto, y pensemos en todas las cosas que yo ya he estado hablando acá a lo largo del tiempo que he venido, Sí. si vos tenés... ¿Vos crees que este contexto que yo te acabo de decir, te voy a devolver de médica? Te voy a volver de médica y a ver qué opinión tiene, doctora. Si usted, estos síntomas que yo le estoy diciendo y estas hipótesis, la tiene en una paciente con una pareja y tiene 25 años, ¿le parece que es lo mismo que si fuera este mismo caso en 35? No, claramente no. ¿Qué es lo que usted cree que podría ser distinto a los 35 años? Y el margen ahí cronológico. Ah, correcto. Entonces, marca. no va a haber la misma enfermedad y va a haber dos cosas distintas. A lo mejor a los 25 la va a operar y a los 35 no la va a operar. Le va a decir, mira, te toca hacer una fertilización in vitro. ¿Cómo?
te queda este tantito de tiempo para quedarte embarazada. O sea, el marco de referencia y la edad de la paciente y la cantidad de ovario que queda también hacen a la toma de decisiones. Emilio, me decía una amiga el otro día que su endometriosis no le había permitido tener familia, quedar embarazada. Y me decía que había descubierto eso justamente cuando intentó quedar embarazada. Es que ese... Nunca antes. ¿Puede ser eso? Es así. Claro, sí. Porque dije que hay un tercio que no tienen síntomas. Exacto. O sea, no tienen síntomas. No vienen porque le duele la menstruación, Claro. no vienen porque le duele la ovulación, no vienen porque le duele la relación sexual. No vienen, porque hay un tercio que no tienen síntomas subjetivos. Pero el síntoma es, no me puedo quedar embarazada. Ahora bien, volvemos a la pregunta. Doctora, ya que estamos en este Ateneo. Doctora de la Llana. Ya que estamos en este Ateneo. Sí. No sé si ha notado usted la postergación que está ocurriendo en las fechas en que las mujeres empiezan a buscar el embarazo. Sí, lo hemos tratado. Dada esa postergación y que podría ser que no tengan síntomas o que sean síntomas que le han dado una interpretación secundaria, menor. Un dolorcito, me tomo un par de analgésicos. Y así se le ha ido media vida con dolorcitos que no le dio importancia o sin dolorcito. Y cuando busca el embarazo, el síntoma es la infertilidad. Claro. Igual. Y a las mujeres que sí le han dado importancia porque ha sido por ahí no un dolorcito, sino todo lo contrario, porque hay muchas mujeres esa que están tiene en mejores lucha. chances porque sabe dos o tres cosas. La primera ¿Qué tiene le info decís? y sabe que tiene un problema. Sí. Entonces dice, ajá, ese problema significa que yo puedo tener ciertos síntomas, no quiero ser feliz, quiero menstruar sin dolor. Ahí sí están los tratamientos hormonales, el uso de ciertas píldoras anticonceptivas, ciertas hormonas para sacar las molestias, etcétera, etcétera. Okay. Y además quisiera ver en qué medida puedo retener mi potencial reproductivo. Bueno, ya está, ya está dentro del sistema. Te estamos midiendo la reserva ovárica. Vemos, cuando te vayas a quedar embarazada, no va a ir a la buena de Dios, va a decir, bueno, mira, escúchame, tomate 6 meses, si en 6 meses de relaciones sexuales no te has quedado embarazada, empezamos a estudiar a tu pareja, ya entraste al sistema. Vos no vas a perderte y vas a aparecer de repente con, no sé, 37 años y una endometriosis severa. Vos ya sabés, es bueno eso. Por eso, tanto que hablando de los controles, el control es importante en el sentido no solo de el checklist como si fuera la revisión técnica vehicular, ¿me entendés? La dirección, el tren trasero, el tren delantero, o sea, el médico y la paciente tienen que ponerse las pilas para tratar de no mecanizar el control, pensar, decir, bueno, a ver, ¿has notado alguna diferencia? No, me está doliendo un poquito más, bueno, sí. No, pará, me está doliendo un poquito más. A ver, voy a pedir esto, voy a pedir aquello. Exacto. Y la reserva ovárica, que también es otra lados. cuestión de la que tantas veces hemos hablado y que los que hacemos fertilidad estamos todo el tiempo encima. Hoy, entre las cosas que debería una mujer joven que va a hacerse un control saber es qué clase de reserva ovárica tiene, porque es como un dato personal, es como a la altura. Exacto. Suponete que yo a los 10 años, es una mentira esto, pero lo voy a decir de una manera analógica, como me gusta a mí, me hubieran dicho, mirá, vos nunca vas a medir más de 1,67 m. Ah, mi sueño de jugar en la NBA acaba de desaparecer. Bueno, Claro. está bien, pero al menos sé que no tengo que perder tiempo en eso, no sé si me entendés. Dedicate no a otra hay que cosa. perder Bueno, tiempo, y menos si en vos sabés que tu reserva ovárica es un número que es un poco inherente a tu condición, tu herencia de la cantidad de óvulos que vienen en tu ovario es un dato, y luego los vas a ir perdiendo, o por enfermedad, endometriosis, cirugía, radioterapia si tenés un cáncer, etcétera, o por el mero decurso del tiempo que lo va haciendo que se vaya gastando. Pero el punto de arranque es un dato importante, porque no es lo mismo que me digas, tengo 10 millones de dólares para gastar, a que me digas, tengo 100.000 pesos para toda la vida. Si vos, ese punto lo tendrías que saber, porque a la hora que vos tomes tus decisiones, ¿qué hago? ¿Espero o no, estoy bien, me quedo embarazada? Claro. ¿Guardo óvulos para el futuro? Si ese dato lo tenés y además, por ejemplo, sabés que tenés dolores o molestias que podrían ser endometriosis, vos estás frente a una paciente que tiene herramientas para saber. Y tenés un panorama claro. Claro, ¿Sabes? Exacto. no para que poder caer decidir del qué paracaídas, hacer. me dice, si tan solo me Exacto. hubieran avisado hace 15 años. Exacto. Emilio, así, gracias. Gracias. Como siempre.